Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema de carcinoma vasocelular y epidermoide. Estará siendo presentado por Gabriela Peña, Evelyn Yomara Budar y su servidora Alexa Gabriela Ángeles Lozada. Bueno, tenemos que primero empezar a ver qué es lo que vamos a ver durante la agenda, que pues van a ser las lesiones premalignas, la definición, epidemiología, etiopatogenia, esto de pues ambos carcinomas, cuadro clínico, dermatoscopía, histología, diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a comenzar con las lesiones premalignas. Vamos a mencionar de manera general algunas y vamos a ver un poco más a detalle las dos que están más establecidas, que son la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen. En cuanto a la queratosis actínica, pues esta vamos a ver que es la lesión más frecuente. Se presenta sobre todo en personas mayores. Se presenta como una mácula ematosa de bordes que son mal definidos y con escamas. También podemos ver la queratosis arsénica, que pues es en personas que fueron expuestas a estos, sobre todo en región de palmas y plantas. Se va a presentar como una lesión queratósica, amarillenta y verrucosa. Y esta, pues es importante mencionar que maligniza carcinoma epidermoide. El cuerno cutáneo, pues es una formación hiperqueratósica que puede ser una forma curveada o recta que se da sobre todo en zonas fotoexpuestas, que es como la cara y el dorso de las manos. La enfermedad de Bowen se considera que es un carcinoma epidermoide in situ. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Algunas otras que, pues, de las que se mencionan en las bibliografías, pero que no son al 100% totalmente establecidas, pero son a considerar, es la eritroplasia, perdón, de Queyrat, que se trata de un carcinoma epidermoide in situ del aparato genital masculino. Algunas otras, como la leucoplasia, es en aquellas que se tienen áreas de roce de manera crónica. La eritroplasia o eritroplaquia, que es la que vemos en la esquina superior derecha, se asocia con el consumo de tabaco, alcohol y también el mascareste o la nuez de betel. Y por último, uno poco mencionado es el nevo sebáceo de Yadashan. Ahorita vamos a continuar con la queratosis actínica. Bien, continuando entre las lesiones premalignas, tenemos la principal mencionada para este tipo de lesiones son las lesiones de tipo queratóxicas actínicas. Este tipo de lesiones, pues generalmente son muy frecuentes hallarlas. Algunas bibliografías, dependiendo de dónde se consulta, lo pueden considerar como un tipo de carcinoma escamoso in situ. Este tipo de lesiones pues afecta al estrato basal epidérmico y pues dependiendo del tipo de exposiciones que tenga el paciente y factores de riesgo, pueden llegar a evolucionar hasta presentarse de forma como un carcinoma escamoso. Como factores de riesgo que pueden llegar a afectar a los pacientes, pues generalmente son la exposición a rayos UV. Y en cuanto al examen dermatoscópico, lo que vamos a encontrar es una típica imagen impresa, como se observa en la imagen de la derecha. Cuando tenemos que alarmarnos, generalmente son lesiones de lento crecimiento, que pueden incluso pues, estar presentes durante años y que en algunos casos incluso pueden no progresar. Sin embargo, son lesiones que se tienen que mantener en vigilancia. Los principales datos de alarma que tenemos que tomar en cuenta son cuando la lesión se presenta como una lesión inflamada o indurada, el diámetro cuando es mayor de 1 o 2 centímetros, o que esta lesión que previamente pues, había estado asintomática, de repente presenta algún tipo de sangrado. El rápido crecimiento también es algo que debemos estar vigilando. Generalmente son lesiones in situ, pero si vemos que este tipo de lesión cambia sus características, ya sea que crezca rápido o social, debe de consultarse rápidamente o pensar en que podemos estar ante un probable carcinoma. Y otra alarma grande en este caso, pues es la falta de respuesta al tratamiento o que este tipo de lesión tenga pues una recurrencia cuando previamente ya había tenido una respuesta al tratamiento de manera inicial. En cuanto al otro tipo de lesiones que tenemos
clasificada como premaligna, se encuentra la enfermedad de Bowen. Esta es una proliferación de los queratinocitos de manera típica en una forma lunar que va a llegar a ocupar realmente casi todo el grosor o gran parte del grosor de la epidermis. Se presenta generalmente en áreas expuestas y uno de los principales factores de riesgo para este tipo de lesiones es una infección por VPH o incluso aquellos pacientes que tienen antecedente de exposición al arsénico. Es una lesión generalmente única, de crecimiento es muy lento, dependiendo del tipo de bibliografía donde consultemos. Algunas te dicen que se presentan como una placa anular, que puede llegar a medir de 1 a 2 centímetros, pero otras bibliografías pueden llegar incluso a medir hasta 10 centímetros. Se presenta como un área ectematosa, no infiltrada, y que generalmente va a estar bien delimitada. Van a ser bordes irregulares y puede presentar pues una costra subyacente. Entre las distintas presentaciones de la enfermedad de Bowen podemos encontrar también la eritroplasia de Chiral. La eritroplasia de Chiral es una presentación de tipo genital y que generalmente se presenta más a nivel de pene en el caso de los hombres, que se va a ver como una mácula o una placa eritematosa. Bueno, ahora tenemos que ver primero cómo se clasifica el cáncer de piel. De forma general se clasifica como en no melanoma y melanoma. Nosotros, pues, como ya hemos mencionado, nos vamos a enfocar en aquel que es el no melanoma, carcinoma vasocelular y carcinoma epidermoide. A continuación, pues vamos a adentrarnos en cada uno de estos temas. Bueno, el primero que vamos a hablar es el carcinoma vasocelular, que como ya se mencionó en la diapositiva anterior, pues, pertenece a de los tipos de no melanoma. Y el vasocelular pues, se caracteriza por ser el cáncer, primer cáncer cutáneo más común, y este surge de la capa basal de la epidermis. Este tiene ciertas características que vamos a ver de lo que se va a diferenciar en parte del carcinoma de células escamosas. Es que tiene un bajo potencial metastásico, sin embargo son localmente invasivos y agresivos y pueden destruir la piel y estructuras adyacentes a la piel, como el hueso o el cartílago en el caso de la nariz. Y en cuanto a la epidemiología, pues hasta ahorita se ha documentado que aproximadamente hay 4.3 millones de casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Afecta principalmente a la población caucásica. Realmente tiene una mortalidad baja, como ya les comenté en la diapositiva anterior. Su riesgo de dar metástasis es muy bajo, pero tiene una morbilidad elevada por las potenciales consecuencias que puede conllevar el no dar un tratamiento oportuno, que es como la destrucción de estructuras adyacentes. La incidencia aumenta con la edad. La edad promedio de presentación es entre los 55 y 75 años. Y este grupo de poblaciones tiene una incidencia 100 veces mayor en comparación de grupos etarios más jóvenes. Afecta predominantemente en un 30% mayor al sexo masculino en comparación del sexo femenino. Eso es como en cuanto a la epidemiología de forma global. En cuanto a la epidemiología en México, de acuerdo a la bibliografía que se ve en esta diapositiva, pues tiene un predominio en el sexo femenino. Y al igual que lo que ya les había comentado, el carcinoma vasocelular es el principal cáncer de tipo no melanoma. Y la edad promedio de presentación es aproximadamente a los 50 años, y aproximadamente 1 de cada 5 mexicanos va a desarrollar este tipo de cáncer. No va a ser metástasis, por lo que ya comentamos en las diapositivas anteriores. Bueno, para que se desarrolle este tipo de cáncer necesitan ocurrir, tienen que haber factores tanto ambientales, genéticos y fenotípicos que van a desencadenar el desarrollo de este cáncer. Entre los primeros, entre los ambientales, pues encontramos que el principal factor de riesgo es la exposición al sol, a la radiación ultravioleta. Es la causa ambiental más importante.
y la mayoría pues se correlaciona con los hábitos de exposición al sol, o sea, qué tanto se expuso la persona y también depende o está en función del fenotipo del paciente. Es, afecta más a los fenotipos tipo 1 y tipo 2 y el desarrollo se correlacionó con la exposición al sol en la infancia y adolescencia, pero no se correlaciona con una exposición acumulativa o reciente, sino que esto más bien va a depender de qué tanto obtuvo la persona exposición en etapas tempranas de edad. Y otro factor de riesgo es la radiación ionizante. La radiación ionizante pues se puede recibir en algunas, bueno, como terapia en algunas patologías como el acné, la psoriasis, la tiña y aumenta el riesgo de carcinoma vasocelular. Algunas sustancias químicas como la exposición crónica al arsénico. La exposición crónica al arsénico pues, puede ser a través de la ingestión de agua potable, mariscos o algunos medicamentos contaminados. Y la predisposición que tiene un paciente a la exposición al arsénico pues también va a estar en función de algunas variabilidades genéticas como la mutación a nivel del gen AS3MT. Y también lo que nos confiere mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer es que el paciente tenga antecedentes familiares de carcinoma de células basales. Las personas tienen, bueno, más bien tienen de un 40 al 50% más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer si tienen el antecedente familiar. Y también otro de los factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de este tipo de cáncer es la inmunosupresión crónica. La inmunosupresión crónica ocurre principalmente en aquellos pacientes que han sido sometidos a un trasplante de órgano o aquellos que tienen una infección coexistente de VIH. Esto, en el contexto de inmunosupresión secundaria a trasplante, puede ser atribuible a que este tipo de pacientes tienen una mayor exposición a agentes inmunosupresores de forma crónica. Y algunos fármacos también se han visto comprometidos en aumentar el riesgo y las cámaras de bronceado. Bueno, en cuanto a los factores genéticos, se han descrito están más bien descritos algunos genes que pueden precipitar junto con los factores ambientales que el paciente sea más susceptible al desarrollo de este tipo de carcinoma vasocelular. Aproximadamente el 90% de los casos de carcinoma vasocelular, las alteraciones van a estar en una familia conocida como proteínas de Hedgehog, que es una vía que se encarga, más bien que está involucrada en la organogénesis, en la reparación de tejidos y que incluye al receptor PTH1, que es el que vemos que está en un cuadrito de color azul. Este incluye al receptor PTH1, al transductor de señal SMO, que en la imagen está representado en color rojo, y a la transcripción de GLU. Las mutaciones, esta vía de HEXLOG actúa sobre el complemento receptor de membrana que va a estar formado por PTCHU y SMO, que es lo que vemos aquí en la parte externa de la imagen. Y juntas van a inhibir la represión de SMU. A través de esta señal de transducción se cree que se envían otras señales que van a conducir a la acción nuclear de las proteínas B que están involucradas en las mutaciones que suceden en este tipo de cáncer. Y también se han descrito ciertos síndromes genéticos que aumentan el riesgo de desarrollar carcinoma vasocelular. De entre estos, el más frecuente es el síndrome de neovasocelular o también conocido como síndrome de Gorlin. Es un trastorno genético muy raro que tiene una herencia autosómica dominante y aquí pues sí está bien descrito el gen que se muta y que predispone al desarrollo de este síndrome, que es el PTCH1, que es el que explicamos en la diapositiva anterior. Generalmente aquí los pacientes que desarrollan este síndrome se
caracterizan por tener anomalías en el desarrollo y tumores postnatales, incluidos el síndrome vasocelular. La edad promedio de presentación es de los 20 a 21 años. Y otros síndromes que se han descrito es el seroderma pigmentario, que es un trastorno autosómico recesivo. Y los hallazgos clínicos, aparte del desarrollo de carcinoma vasocelular, es que aumenta el riesgo de desarrollo de otros cánceres como el espinocelular, que eso también lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. El albinismo oculocutáneo, la epidermodisplasia verruciforme, los síndromes de PASEC, Duplex-Chistrol y de Rombo también se consideran como factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver las características clínicas que tiene el carcinoma vasocelular. Tenemos que estar conscientes que casi siempre o siempre es una piel dañada por el sol, en zonas expuestas. Se caracterizan por un crecimiento lento, en un promedio de 5 milímetros por año. Sabemos que sobre todo va a predominar en la cara, en una región centrofacial. En la mayor parte hay pues, alrededor de la nariz, pero ahorita vamos a ver cada tipo. Y con región centrofacial, pues nos vamos a referir a la frente, a la nariz, mejillas, párpados, la región nasolabial y infraorbitaria. Vamos a ver que las lesiones se conocen como que son polimorfas, pero son bien limitadas, con un verde filiforme o bordonado. Y que la mayor parte de estas, aunque se subdividan, pueden pigmentarse. Las más comunes es la nodular y superficial, que se encuentran hasta en un 90% de los casos. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican de manera clínica, nodular, superficial, filiforme y preepitelial. Podemos encontrar otras clasificaciones, sin embargo, se refieren a clasificaciones ya a nivel histopatológico. Pero la clasificación clínica mejor utilizada es esta. Vamos a empezar a ver el nodular, que es el subtipo más frecuente. La mayor parte se encuentra representado a nivel de la nariz en un 82% de fragmentación. Vamos a ver que se caracterizan por pápulas o nódulos que se pueden ver como si fueran translúcidos o perladas. Estas pueden tener dentro de la pápula o nódulo telangiectas que se alcanzan a ver. Y pues también podemos ver en las imágenes que pues están en personas con Fitzpatrick 1 o 2. Y también pueden verse como acordonados, que es donde vemos que hacen como si se hundieran, pero tienen un borde que es como reluciente o translúcido, que es a lo que se refiere. Y también podemos ver que pues en general se ven como las telangiectasias en las imágenes. También pues se podría pigmentar, pero bueno, esto es a lo que se refiere sobre todo el nodular. A rescatar, entonces en zona, la mayor parte en la nariz, y pues que son translúcidos, puede haber telangiectasia y que pueden estar acordonados. En cuanto al superficial, se pone en frecuencia, y que sobre todo se ha visto que hay una mayor incidencia en hombres. En cuanto a la frecuencia, es de un 11%, y se puede ver como una mácula eritematosa, que puede ser delimitado por un borde fino que es brillante. Sobre todo se dan estos en tórax y en segundo plano en extremidades. De característica, pues el crecimiento es horizontal, como podemos ver en las imágenes. El otro es el morfoideforme. El morfoideforme, realmente se van a ver como un aspecto similar a una cicatriz, que va a tener una ligera elevación o puede estar ligeramente deprimida. El color pues puede ser de rosado, un rosado claro a blanco, y este es menos frecuente. Sin embargo, posee mayor malignidad. Entonces en las imágenes podemos ver que realmente se ve como una cicatriz que puede parecer retráctil
que sería como la forma más fácil de distinguirlo. En cuanto al fibroepitelial, o tumor de Pinkus, la mayoría van a ser una pápula o un nódulo que va a ser similar al color de la piel o de manera como rosado. Este mayormente se puede encontrar en el nivel del tronco. Lo que vamos a ver es que en sus diferentes presentaciones, ya sea en el nodular, el borde Pinkus, se puede pigmentar. Y ahorita vamos a ver otras características. Bueno, la dermatoscopía en el carcinoma vasovagal, pues es bastante bonito porque tiene algunas cosas que se pueden asemejar por ejemplo, las que son hojas de arce, pero ahorita las vamos a ver por orden para poder explicarlo. Entonces, vamos a ver que en la imagen A, donde se pueden ver los vasos que se llaman arborizantes, donde está el asterisco blanco, se pueden ver nidos ovoides o de color azul grisáceo. En la imagen B podemos ver en donde están las flechitas negras, múltiples glóbulos grises azulados. O también, bueno, sí, eso es sobre todo lo que podemos ver, pero en realidad también vemos vasos arborizantes. Y también está señalado con la flechita blanca en la imagen B, en algunas bibliografías los mencionan como puntos o también glóbulos grises azulados. En la última imagen lo que podemos ver de forma característica son las áreas en forma de hoja de arce. De hecho, me voy a adelantar tantito para que se compare con la imagen que encontré en una bibliografía y que representaba de forma similar la dermatoscopia a este diagrama, en la que pues, se pueden ver representadas las hojas en forma de arce, los vasos arborizantes, aquellos que son como los los nidos ovoideos azul grisáceo. Y ahorita lo explicamos nuevamente. Bueno, también en esta imagen podemos ver otras características de la dermatoscopia. Puede haber ulceraciones y también puede haber erosiones pequeñas, que de hecho se aprecian sobre todo en la imagen D, y que pueden ser erosiones pequeñas y se caracterizan porque pueden ser múltiples. En esta imagen, como un esquema, nos maneja que en la imagen A podemos ver el tipo superficial y B de forma generalizada no superficial, pero realmente son las características que ya mencionamos. En la imagen B sobre todo podemos ver los vasos arborizantes y los puntos o manchas que son grises, bueno, azules a grisáceos. Algo muy importante que tenemos que ver, pues, es la histología. Bueno, ahorita vamos a ver tanto diagnóstico y cómo llegamos a la histología, pero en cuanto a la histología, tenemos que de forma general se conforma por agregados queratinocíticos basaloides, que estos se encuentran dentro del estroma fibromixoide. Se caracterizan porque las células tumorales son grandes en cuanto al núcleo, perdón, y escaso citoplasma. También se caracteriza porque donde se forma el estroma fibromixoide está asociado a los endoductos tumorales. Y de forma característica se puede mencionar que hay retracción del estroma alrededor de los islotes. Y bueno, esto de manera general, pero las células que se localizan a nivel periférico son aquellas empalizadas. De hecho, es algo muy característico del carcinoma celular, este término. Ahorita vamos a ver esta imagen en la que realmente en la imagen A, pues vamos a ver realmente un corte histológico en el que se va a observar los hallazgos que previamente dijimos. Y en la B, pues se puede ver un agregado basaloide con
las observaciones que habíamos mencionado, como la embolización periférica, con retracción entre el tumor y el estroma. A nivel de en la imagen D, podemos ver agregados nodulares de células basaloides con embolización periférica. Y también los espacios de retracción que se ven pues con frecuencia, como ya habíamos mencionado. Bueno, para poder completar el diagnóstico, pues prácticamente de cualquier patología sabemos que tiene que ser una historia clínica y específicamente en cosas tan específicas como la dermatología tenemos que ver la localización y morfología. Y pues como ya vimos, hay cosas muy características de manera particular, al menos en el carcinoma vascular, en la dermatoscopía, que nos pueden guiar para un diagnóstico. Sin embargo, pues lo que podemos ver es que el diagnóstico se va a dar realmente por una biopsia. Podemos ver diferentes técnicas en la biopsia, pero al final va a ser el gold estándar, pues, la toma de biopsia. Entonces, pues podemos tener procedimientos muy masivos que nos pueden llevar a una orientación diagnóstica. Sin embargo, pues lo que nos va a dar la confirmación diagnóstica es el procedimiento invasivo, que es la biopsia. Y pues, bueno, en la biopsia realmente lo que vamos a encontrar son los hallazgos patológicos previamente ya mencionados. En cuanto al tratamiento, realmente la decisión quirúrgica es la primera. Y lo que tenemos que saber es que los márgenes con los que se va a hacer la decisión quirúrgica depende si el crecimiento es lento y no agresivo o si es rápido y pues muy agresivo. En aquellos que el crecimiento es lento y no agresivo, los márgenes se mantienen de 3 a 4 milímetros y la curación es alrededor del 98%. Sin embargo, de acuerdo a la bibliografía, los márgenes en aquellos que son de crecimiento rápido y agresivo podría variar desde 6 a 8 milímetros, pero el promedio se encontraba en 6 milímetros. En cuanto tenemos que mencionar que la cirugía de Mohs, pues lo que tiene de beneficio es que nos va a permitir visualizar los márgenes a nivel intraoperatorio, porque sobre todo, pues, esto nos puede dar utilidad, sobre todo cuando los márgenes son muy claros, cuando nos enfrentamos a un carcinoma celular agresivo, que llegue recidivante o en áreas complejas como rostro, pues sobre todo porque no queremos abarcar tanto tejido. Entonces, esta es como la utilidad de la cirugía de Mohs. Se puede visualizar hasta dónde llegamos en un intraoperatorio. La tasa de curación va alrededor del 99% en aquellos que son primarios y bajo un poquito del 94-95% en aquellas que son neoplasias recidivantes. Otras opciones que se mencionan es la radioterapia. Es la principal cuando la cirugía por alguna razón está contraindicada o, bueno, o el paciente no lo quiere. También se debe considerar la función, la estética y pues la preferencia del paciente, como mencionaba. Que se pueden utilizar como una modalidad complementaria, perdón. Y hay que especificar que no se puede utilizar en este informe porque no tiene buena respuesta en este subtipo. Algunos otros tratamientos médicos que como tópicos se encuentran el 5-fluoracilo, que se puede considerar de hecho en una premaligna como la queratosis actínica o en el carcinoma vasocelular superficial. La presentación que se encuentra de manera comercial es el Excudix, que se encuentra en una crema al 5%, con una aplicación 2 veces al día, bueno, en un promedio de 4 a 6 semanas. Algunos otros tratamientos médicos disponibles que tenemos es el Limitimod. Este es un agonista del receptor similar a TOL7. La presentación que tenemos es un tópico al 5%. Tenemos otra, pero la que se menciona para este tema es al 5%. Se puede considerar en aquellos pacientes que no desean someterse a una cirugía, que por alguna razón tengan alguna contraindicación y no tengan acceso a otro medio como la radioterapia. Se puede considerar en aquellos que son de muy bajo riesgo o en lo que quiere decir que son tumores primarios superficiales en una extensión menor de 2 centímetros. La aplicación va a ser una vez al día
5 veces por semana por un promedio de 6 semanas. Y bueno, tenemos otras que en realidad no son tan frecuentemente utilizadas en el carcinoma vasocelular, sin embargo vienen mencionadas dentro de la bibliografía secundaria, que también vienen algunas otras patologías como la queratosis actínica. Podemos mencionar la microcirugía, que es el tratamiento angular en la queratosis actínica. La tasa de curación varía de un 57 a un 98%. Esto pues se tiene que dar un seguimiento desde 3 meses hasta 8.5 años, dependiendo del paciente. Realmente otra que mencionaron, pero en realidad no está más bien demostrada en el carcinoma vasocelular, es el láser. Y pues no hay datos que realmente lo respalden. Tenemos que dar un seguimiento de manera, pues, un apego adecuado, en el que a corto plazo, cada 3 meses en el primer año, a mediano plazo, cada 6 meses durante el segundo año, y a largo plazo, con citas anuales. Los cambios en el estilo de vida, pues sabemos que si se dan con fotoexposición, pues tenemos que protegernos de los rayos UV, uso de protector solar, ropa protectora, y pues también si ya te vas a estar bajo los rayos UV, pues una restricción de las horas de mayor riesgo a exposición solar. Bueno, el segundo tema del que vamos a hablar, el segundo tipo de carcinoma no melanocítico, es el espinocelular. Bueno, a forma de introducción, el carcinoma de espinocelular surge a partir de los queratinocitos epidérmicos. Se considera el segundo tipo de cáncer no melanoma más común. El primero es vasocelular, como ya lo vimos de forma anterior. Y este también sigue un curso benigno, sin embargo, pues suele ser localmente invasivo y metastásico, a diferencia del otro. Y la frecuencia o los sitios predominantemente donde da lugar la metástasis es a nivel de los ganglios linfáticos, en aproximadamente un 4%. La tasa de mortalidad es muy baja, pese a ese poder de metástasis que tiene este tipo de cáncer. Y la supervivencia después de un tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a ver más adelante, pues supera el 90%. En cuanto a la epidemiología, pues este tumor es la segunda causa más frecuente de cáncer de tipo de piel del tipo no melanoma. La incidencia pues va a aumentar al igual que el otro con la edad, y a la edad promedio de aparición es aproximadamente a los 60 años. El sexo al que afecta más predominantemente es al hombre en una relación 3:1 respecto a la mujer, y representa el 20% de los cánceres. En cuanto a la incidencia, varía de 5 a 499 casos nuevos por cada 100.000 pacientes. Y al igual que el carcinoma vasocelular, también está dependiente de la raza del paciente. Generalmente afecta más a la población caucásica o aquellos que tienen o aquella población que se considera blanca. En cuanto a la aparición o el riesgo de aparición que tiene una persona de desarrollar carcinoma epidermoide, pues también se basa tanto en factores ambientales, genéticos y epigenéticos. Aquí, dentro de los factores ambientales, al igual que el otro, la radiación UV, que viene a través del sol, los rayos ultravioleta, pues entran dentro del principal factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. A diferencia del carcinoma vasocelular, aquí el riesgo de cáncer pues va a aumentar con qué tanto una persona se va exponiendo a lo largo de su vida. Es como una exposición acumulativa. Y también otro factor de riesgo es la radiación ionizante, que como ya lo comentaba de forma anterior, pues la radiación ionizante pues puede ser la podemos obtener a través de algunos tratamientos que igual se emplean para patologías dermatológicas como la psoriasis o el acné. Y lo que ya comentaba inicialmente la doctora Alexa, aquí existen ciertas lesiones premalignas que van a conferir un mayor riesgo. El hecho de tenerlas le va a conferir un más riesgo al paciente de desarrollar en un cierto periodo de tiempo carcinoma espinocelular. Esta es la
apoptosis actínica y la enfermedad de Bowen. Y al igual, los rayos ultravioleta, pues hay ciertos tipos de piel, de acuerdo a la clasificación de Fitzpatrick, que van a ser más predisponentes al desarrollo de este tipo de cáncer, que son el fototipo 1, 2 y 3. Y también otro factor de riesgo muy importante son las zonas de inflamación crónica. Existe un mayor riesgo de este tipo de cáncer en zonas con inflamación crónica. Aproximadamente un 1% de los cánceres cutáneos surgen en el acceso de inflamación crónica. Esto puede ser derivado de cicatrices por quemaduras, zonas irradiadas, úlceras crónicas, dermatosis inflamatorias como el lupus eritematoso discoide erosivo. Aquí también juega un papel muy importante la inmunosupresión, igual que el otro, factores de riesgo es el trasplante de órganos, ciertos tipos de cánceres hematológicos como las leucemias y que coexista con alguna infección, con la infección del VIH. Y pues por lo que veíamos en el trasplante de órganos es que porque están más sometidos al consumo de corticosteroides que de alguna manera va a generar inmunosupresión. Y algunos carcinógenos químicos, aquí, al igual que el otro, se encuentra el arsénico, que representa un factor de riesgo, y se agregan otros más, como el alquitrán de hulla y el hollín. Y también el virus del papiloma humano se ha visto implicado en que aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Algunos medicamentos como el voriconazol, que es un antifúngico, algunos otros fármacos como los diuréticos tiazídicos, también aumentan el riesgo de desarrollar carcinoma espinocelular. En cuanto a los factores genéticos, pues se tiene documentado que existen algunos genes que se encuentran mutados que aumentan la predisposición de una persona a desarrollar el carcinoma espinocelular. No se tiene bien definida una secuencia precisa de eventos que conducen al desarrollo de este tipo de cáncer, sobre todo a ese periodo o esa etapa de invasión, que es lo que caracteriza este tipo de cáncer, que suele dar metástasis. Sin embargo, pues se tiene identificado que la célula de origen es el queratinocito. Histológicamente, pues se muestra como una proliferación escamosa maligna queratinizante que va a emanar de la epidermis, así como lo vemos en la imagen. Como tal, estas células son altamente susceptibles al daño del ácido desoxirribonucleico mediado por la radiación ultravioleta, que como vimos en la diapositiva anterior, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. Y a su vez, pues va a jugar aquí un papel muy importante la mutación del TP53, que se encuentra en el cromosoma 17p. Es de manera general, como ya todos lo conocemos, un gen supresor tumoral que va a ayudar a la reparación de células a través que se afectan por la radiación ultravioleta y va a generar apoptosis. Cuando este daño no se puede reparar, como lo vemos aquí, a través de las mutaciones de TP53, va a conducir a la formación de dímeros de pirimidina. Aproximadamente está descrito que el 90% de estas mutaciones van a influir en la probabilidad de daño celular. Los mecanismos son poco conocidos. Y bueno, aquí en la otra diapositiva tenemos las mutaciones de P53. Y el que es lo que yo les comentaba, es como el gen supresor tumoral que se ve más implicado. Hay otros genes como CDKN2 y Notch, y hay ciertas mutaciones de los oncogenes del tipo RAS. Estas mutaciones van a actuar de forma aberrante en el receptor del factor de crecimiento epidermoide, que es otra vía de escape que va a conducir a un ciclo celular desenfrenado y va a propiciar el crecimiento del celular descontrolado y de alguna forma la pérdida de la función. Esta es la vía que les comentaba, incluye sobre todo NFKB y NETAC, que se encargan más bien de la proliferación, de la migración, de la supervivencia y la resistencia de la apoptosis. También aquí en el carcinoma espinocelular
se han identificado ciertos factores epigenéticos, como la hipermetilación de ciertos genes, como CDH1, RB1, que son los encargados de la regulación del ciclo, la reparación del ADN, la adhesión epitelial y la transducción de señales, que de cierta forma van a contribuir a ese paso, que van a contribuir a lo que es la metástasis de este tipo de cáncer. Y también de los factores epigenéticos, pues está la hipermetilación de islas de CPG, que van a generar un silenciamiento transcripcional, y también va a haber alteraciones a nivel de ARN, que van a actuar como oncogenes y van a actuar como genes supresores de tumores, que va a dar como una respuesta similar a la mutación de TP53. Y allí, al igual que lo que les comentaba, aquí sí existen algunos síndromes genéticos que le van a predisponer al paciente a tener mayor riesgo de desarrollar carcinoma espinocelular. Uno de ellos es la xerodermia pigmentaria, que al igual que el carcinoma vasocelular, aumentan el riesgo. El albinismo oculocutáneo y alguna otra patología que no se encuentra en el vasocelular, pero sí en el espinocelular, es la epidermólisis ampollosa distrófica. Se caracteriza por ser un grupo de enfermedades que comparten en común la formación de ampollas y que ocurren con poco o ningún trauma, que confiere al paciente aproximadamente un 50% mayor de probabilidad de desarrollar carcinoma espinocelular. Bien, ahora vamos a continuar con la clasificación del carcinoma celular. Es muy importante mencionar que en este tipo hay que fijarnos mucho sobre el tipo de lesión que vamos a ver, o sea, las características. Se puede clasificar de acuerdo a sus características como superficial. Este va a ser un tipo intraepidérmico, como lo habíamos visto anteriormente. Vamos a ver más adelante que se pueden encontrar aquí, pues las lesiones permanentes que ya habíamos mencionado, como la queratosis actínica o enfermedad de Bowen. En el tipo nodular también es una forma queratósica. Podemos tener también una forma ulcerosa, la forma vegetante o verrugosa, que es uno de los más grandes que tenemos, una de las preocupaciones de tamaño, o podemos encontrarla como el dipteroidinotosis múltiple. Empezamos por el tipo superficial. Este tipo de lesiones, pues es una lesión de tipo intraepidérmica. Generalmente este tipo de lesión puede ser presente durante meses o incluso años sin que llegue a tener un avance. Y como lo habíamos mencionado previamente, en este tipo de enfermedad vamos a ver que se va a presentar como una enfermedad de Bowen o como una displasia de Giroux, dependiendo del tipo o más bien del sitio donde está afectando. Y generalmente es de tipo, su evolución es de tipo lenta. Entonces, en algunos, dependiendo de la bibliografía que nosotros tenemos, este tipo de lesiones lo podemos encontrar como lesiones premalignas o ya como un subtipo de tipo superficial. El siguiente tipo que vamos a encontrar es la forma nodular queratósica o también llamada tumoral. Este tipo de lesión se va a producir sobre una lesión ya queratinizada de base complicada. Y como tenemos que mencionar, son lesiones que se presentan ya sobre piel dañada. La forma más frecuente que vamos a observar pues es la forma ulcerosa, pero algo característico es que podemos encontrarla como una lesión en cuero cutáneo. En este tipo de patologías, hablando de la forma ulcerosa, este tipo va a estar va a ser una lesión de una superficie antaxosa y de base infiltrada. Va a tener un punto irregular y su crecimiento a comparación de tipo in situ es un crecimiento más rápido y es la forma que nos llega incluso a tener más metástasis. La siguiente forma que vamos a ver es el tipo vegetante o la forma verrugosa. Va a aparecer sobre lesiones inflamatorias crónicas y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque va a estar asociado al pH. Recordemos que el pH pues, está generando
inflamatorio crónico en el paciente. Entonces, es ahí donde se presenta más este tipo de forma. Dependiendo del área donde afecte, podemos encontrar estas distintas presentaciones, como la papilomatosis o la florida, que va a afectar de manera inicial pues, a la mucosa oral. Se puede encontrar un condiloma gigante del Buschke-Lowenstein, que es la afectación a lo genital, que podemos observar en la imagen de la derecha. Es una presentación, en este caso, pues, de gran volumen. Y lo podemos ver también como un epitelioma funiculatum. En este tipo vamos a encontrar afectación a nivel de palmas y de plantas. Como les dije, algo que hay que tener en cuenta en este tipo de lesiones es que pues, van a ser de grandes dimensiones y se puede no nada más asociar a BPH. Todo tipo de piel que tenga algún tipo de proceso inflamatorio crónico o que sea bien lesionada, pues se puede predisponer a presentar o que aparezca aquí este tipo de cáncer. Por ejemplo, lo podemos encontrar también en personas que tengan algún tipo de micosis profunda o que hayan presentado lesiones por un discoide. El siguiente tipo que vamos a observar es el tipo epiliomatosis múltiple. Este tipo se va a acompañar de epiteliomas auriculares y puede aparecer incluso en la enfermedad de Bowen. El cuadro clínico del carcinoma espinocelular generalmente va a ser de tipo indolente. Son lesiones que, como lo vimos, pueden incluso haber aparecido desde años atrás, que no van a doler y que, pues, ya sea por alguno u otro factor de riesgo, pueden progresar. Principalmente va a predominar en partes en donde haya mayor exposición a la luz solar. Vamos a ver que las principales áreas afectadas son a nivel facial y sobre todo se va a presentar sobrequeratosis actínica o piel dañada exactamente por esta exposición a la luz solar. Cuanto a su evolución, pues va a ser un tipo de evolución crónica. Topográficamente hablando, como les mencionaba, a nivel facial es donde vemos la mayor incidencia. La cara, por ser un área pues, ampliamente raíz UV, va a tener aproximadamente una incidencia del 50 a 86% de cánceres. Y los lugares donde más comúnmente lo vamos a ver o va a estar su presentación van a ser a nivel del área inferior, mejilla, pabellones auriculares y en este caso las extremidades son otras áreas en donde se pueden presentar comúnmente, hablando sobre todo de extremidades del tronco superior, donde se van a presentar hasta un 20-35% de los casos. El dorso de las manos y las piernas, el tronco y piel cabelluda, como vemos, son de presentación menor al 10%, pero que también tenemos que tomar en cuenta. El diagnóstico, para establecer su diagnóstico hay que tener en cuenta la historia clínica de los pacientes. Desde los tipos de factores de riesgo, como ya había mencionado, que pueden tener los pacientes, su edad, el tipo de ocupación, el tipo de piel. También tenemos que tomar en cuenta en qué área se está localizando este tipo de lesión y en la morfología, porque como lo vimos anteriormente, de acuerdo a la morfología que presentan estas lesiones, es como nosotros también podemos orientarnos hacia qué tipo, o más bien hacia qué tipo de carcinoma espinocelular estamos confrontando. Y nos va a ser de mucha utilidad la dermatoscopía. Con ella vamos a poder observar los tipos de lesiones y características que presentan cada una. El estándar de oro siempre va a ser la biopsia. La biopsia puede ser de tipo transfusional, excisional, desapagogados o de tipo rasurado. Esto se va a evaluar de tipo, como ya lo habíamos mencionado, del tamaño de la lesión. Vamos a tener que evaluar también en qué región se encuentra para que nosotros podamos elegir qué tipo de biopsia vamos a utilizar. En cuanto a la biopsia, los hallazgos más importantes que podemos mencionar es que vamos a encontrar
encontrar la dermis con lesiones hiperqueratócicas o con paraqueratosis. La proliferación va a ser de manera irregular. Vamos a ver esta proliferación en células del estrato espinoso y se van a disponer en forma de cordones más delimitados con relación a la dermis. Las variaciones de tamaño es importante mencionar, ya que también van a ser de distintos tamaños celulares y núcleos. Y hay que mencionar que a menor diferenciación, en una biopsia, si nos reportan que es un poco diferenciado, tenemos que saber que nos está hablando de que es más probable que sea de mayor malignidad. Entonces, como podemos ver en este caso, vamos a ver la diferencia pues, entre un carcinoma in situ, como vemos está completamente delimitado a la epidermis. Sin embargo, los otros tipos que ya son considerados de mayor malignidad, vemos que ya rebasan la epidermis y ya incluso están invadiendo la dermis, como en la imagen de la derecha. Es importante también mencionar cómo vamos a clasificar, de acuerdo a histología, este tipo de lesiones. Tenemos que hablar en este caso de la clasificación de Broders. Broders nos va a clasificar de acuerdo al grado de diferenciación celular, como ya vimos, de menor diferenciación hay mayor grado de malignidad. Entonces, en este caso, si Broders nos dice que si tenemos un reporte en una categoría bien diferenciada, vamos a entender que solamente o menos del 25% de las células son de tipo indiferenciados. Y bien, si hablamos de un carcinoma que está completamente indiferenciado, en este caso estamos hablando de que más del 75% de las células ya son indiferenciadas. Entonces, Broders nos van a ayudar a clasificar de acuerdo al grado de diferenciación. En cuanto a la dermatoscopía, tenemos que mencionar cómo vamos a encontrar, de acuerdo al tipo de lesión, ya sea si hablamos de un carcinoma in situ, lo que podemos nosotros observar son vasos de tipo cruciforme, podemos encontrarlos con escama difusa y microlesiones. Si hablamos de un carcinoma epidermoide de tipo invasor, los vasos que vamos a observar van a ser en horquillas, vasos lineales irregulares, van a tener aberturas circulares con doble aro, o que también son llamados vasos en diana. Y vamos a tener áreas blancas desestructuradas con tapones de queratina. Cuando hablamos de un carcinoma de tipo epidermoide, que está escasamente diferenciado, en este caso vamos a ver una lesión en la cual se va a ver pues más ectematosa de color rojo. Los vasos sanguíneos, en este caso, se van a observar en más del 50% de toda la muestra y van a tener una distribución difusa y de tipo hemorrágico. Entonces, en estas imágenes, como podemos ver, vamos a ver del lado izquierdo, podemos observar vasos de tipo puntiformes y glomerulares, y del lado derecho podemos nosotros observar los vasos de tipo serpentiginosos o de tipo serpentina. Nuevamente, en cuanto a la dermatoscopía, nosotros podemos observar en este caso cómo tiene también áreas más hiperpigmentadas, podemos decirlo así. Y es importante también señalar que esto pues, es también secundario a que existe un mayor depósito de melanina. En cuanto a las escalas de clasificación, generalmente nosotros vamos a tener que se clasificar o una de las escalas más utilizadas para el tipo es el TNM. Sin embargo, a raíz del TNM, que nosotros tenemos que recordar que va a evaluar de tumores, ganglios linfáticos y metástasis, han surgido nuevas escalas de clasificación que nos van a ayudar también a definir qué tan pobre o qué tan bueno puede ser el diagnóstico de nuestros pacientes. Así, entonces, nosotros podemos mencionar las distintas escalas que tenemos.
La primera es la del Comité de Conferencia sobre el Cáncer, que es de la AJCC. La última versión que tiene es la 8, que salió en 2018. Y va a utilizar, pues, más bien un parámetro sobre el tamaño del diámetro del tumor, que generalmente lo marca como de 2 centímetros. Va a ser, de acuerdo a esta clasificación, pues, un tumor más distintivo en cuanto a las clasificaciones de T1 y T2 que nosotros ya conocíamos. En cuanto a otro tipo de clasificaciones, también tenemos el sistema hay un sistema más bien alternativo, que es el sistema de estadificación de Brigham and Women's Hospital. En este caso, hay que ver que hace una diferencia entre el AJCC8. En este caso, tiene un subtipo a nivel de la clasificación del T2, que lo va a dividir entre T2A y T2B, de acuerdo a factores de riesgo que va a presentar en nuestros pacientes. Entonces, este tipo de clasificaciones nos van a hablar más bien sobre el pronóstico que pueden llegar a tener nuestros pacientes. Incluso el AJCC8 tiene, pues, un valor predictivo positivo de aproximadamente del 17% respecto a las otras clasificaciones. Hay que tomar en cuenta los factores asociados a mal pronóstico y a metástasis. Entonces, si estamos hablando de un diámetro tumoral que sea mayor o igual a 2 centímetros, cuando ya existe afectación a nivel de los nervios, que tenga, pues, ya afectado aproximadamente el 0,1 milímetro del nervio, con una profundidad de más de 2 o más milímetros en la escala de riesgo, tenemos que pensar que, pues, es un paciente que probablemente, pues, vamos a tener que, o sea, asociado a mal pronóstico, o que incluso pueda tener metástasis. Entre los factores de riesgo que nosotros podemos encontrar es exactamente el tamaño, la localización, dependiendo también si es un tipo de tumor que sea primario recurrente. Hay que tener en cuenta también los bordes. Estos, dependiendo de sus características, pueden ser bien definidos o mal definidos. ¿Qué tan rápido ha crecido la lesión? Y también si incluso llegó a presentar en algún momento algún tipo de cuadro clínico. Habíamos visto que generalmente, pues, son patologías indolentes, pero en casos considerados de alto riesgo de pronóstico, podemos nosotros encontrar que los pacientes incluso van a presentar parestesias. En cuanto a factores de mal pronóstico histológicos, vamos a ver el espesor qué tanto ha afectado, si ha afectado, pues, menos de 6 milímetros, mayor de 6 milímetros. La profundidad, si todavía está delimitado a nivel de o sea, si la profundidad de la invasión se ha llegado hasta la dermis, o que incluso ya ha repasado más de la dermis y ya ha llegado, pues, hasta el estratogasto. Si podemos encontrar el grado de diferenciación o el subtipo histológico. Nosotros vemos que en este caso es considerado de alto riesgo, un subtipo histológico adenoescamoso. El tratamiento quirúrgico es el estándar de oro de estos pacientes. Realmente, como hemos visto, pocos cánceres hacen metástasis, por lo cual no vamos a hablar mucho sobre terapia sistémica o radioterapia. La mayoría de estos son localizados, no estamos hablando de un tipo pasivo, por lo que muchos se benefician del tratamiento quirúrgico. En estos casos, este tratamiento de lesión, sobre todo en estadios de bajo riesgo, como ya vimos cuáles son los parámetros entre bajo riesgo o alto riesgo, es importante tener en el tratamiento quirúrgico aproximadamente 10 milímetros de margen de seguridad en caso de que nosotros consideremos que el paciente está clasificado como alto riesgo,
o 6 milímetros de margen de seguridad en caso de pacientes de bajo riesgo. Y también vamos a ver que en caso de que estamos hablando o estamos ante sospecha de un tipo de alto riesgo, podemos apoyarnos del uso de radioterapia o en el caso de y principalmente pues el tratamiento quirúrgico de elección va a ser la cirugía de Mohs. Este es pues un tipo de procedimiento que está más bien enfocado para conservar la mayor parte del tejido que nosotros podamos, y en este caso se ha utilizado como pues tratamiento para los tumores que son de bajo riesgo. El tratamiento en estadios avanzados va a cambiar, no nada más basta con el tratamiento también tenemos terapias sistémicas. Una de las principales terapias sistémicas pues es el uso del cisplatino. Esto se ha utilizado generalmente como un agente quimiosensibilizante y se puede usar incluso junto con la radioterapia. Sin embargo, pues el problema de este tipo de terapias es que refieren algunas bibliografías que no han demostrado que es un beneficio adicional a otros tratamientos empleados. También podemos usar inhibidores del factor de crecimiento epidermoide, como son del tipo de cetuximab, y en otros casos podemos ocupar anticuerpos anti-PD1, como son cemiplimab, pembrolizumab o nivolumab. En este caso, la respuesta solamente lo vamos a ver hasta el 50% de los casos. Como ya hemos hablado, pues vimos también los factores de riesgo realmente para la prevención de este tipo de cáncer, pues es obvio que tenemos que evitar pues la exposición a los rayos UV, tenemos que entonces un factor de prevención que podemos utilizar pues es el uso de protector solar, el uso de sombreros y sobre todo la vacunación contra el VPH. Ya vimos que como genera un estado crónico, es donde más se tienden a presentar este tipo de lesiones. Generalmente, pues, este tipo de tratamientos preventivos, por así decirlo, tenemos que evaluarlo desde que nuestro paciente llega, desde que conocemos el tipo de historia clínica, el tipo de piel que tiene el paciente y de acuerdo a los factores de riesgo. Y eso sería todo en la exposición.